Ok, ¿cómo están chicos? Espero que estén bien. Buenas noches con todos y todas. ¿Pueden escucharme? Bueno, confirmarme si el audio se escucha bien. Y bueno, también lo pueden escribir por el chat del Zoom. Si todo se escucha bien, entonces quizás podríamos comenzar. Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, ah, la idea un poquito para todos aquellos que quieran tener los materiales y la información que tiene que ver con esta clase, eh, que, que básicamente se concentra en poder replicar algunos indicadores de pobreza, básicamente la pobreza monetaria y algunos análisis de desigualdad que vamos a ver a lo largo de esta sesión. Los van a poder encontrar aquí en mi GitHub. El enlace lo he colgado en el chat del Zoom para que lo puedan descargar. De hecho, en realidad tiene que ver con pobreza eh, desde códigos en R y bueno, la base de datos y las diapositivas que voy a poder mostrar, que también van a estar en Stata, en la sección de códigos. Y bueno, el material un poco de la PPT y en particular algunas lecturas que ustedes van a poder, digamos, revisar con mayor detalle sobre, digamos, investigaciones que tengan que ver con la pobreza, entre ellas también investigaciones relacionadas a desigualdad. Y en la carpeta de códigos, de hecho, hay una carpeta de códigos que vamos a desarrollar y que va a ser útil para ustedes en base a poder replicar indicadores, en este caso, de pobreza. Todo el material de los códigos lo pueden descargar. Y para aquellos que estén familiarizados también con R, de hecho, un código en el GitHub de R que pueda ser útil de manera muy sencilla, no tan extensa, de cómo trabajar la pobreza monetaria en R también, ¿no? En general, de hecho, vamos a ver otras aplicaciones con mayor detalle eh, dentro de las medidas de bienestar que van a ser útiles para analizar desigualdad, y una base de datos de varios años que básicamente en su momento lo vamos a ver con mayor detalle para la sesión de ahora. ¿Ok? Entonces, todo el material está en el GitHub del Zoom, lo van a poder descargar totalmente libre, pueden tenerlo. Y bueno, la idea de esta sesión justamente pasa por analizar y recorrer algunos conceptos de pobreza monetaria, ¿ok? Describir los indicadores más comunes y replicarlos. De hecho, dentro del informe de pobreza 2023, el indicador por excelencia que uno siempre revisa es la incidencia de pobreza. Y luego de replicarlos, veremos algunos códigos de cómo exportarlo a Word, tener justamente los análisis de esos indicadores de manera un poco más sistematizada, no tanto llevándolos a mano, ¿no? Un copy-paste, sino teniendo quizás el código que pueda sistematizar todos estos valores y generar el reporte. Y bueno, ahí vamos a jugar con algunas opciones de códigos que permitan evitar, digamos, algún error manual que pueda surgir a la hora de no tener esta información sistematizada, ¿no? Entonces, gran parte de lo que vamos a ver, de hecho, radica entre entender cómo medir pobreza monetaria y eh, cómo replicar los indicadores que se dan en este reporte de informe de pobreza monetaria que el INEI publica cada año, ¿no? En el caso peruano. Y bueno, vamos a describir a grosso modo la encuesta nacional de hogares. De hecho, no dedicarnos mucho tiempo en esa descripción, porque pueden verlo también en la ficha técnica. Y vamos a ver luego análisis de encontrar patrones con la pobreza, de hecho también vincularlo con la desigualdad y ver algunas
digamos, algunos análisis relacionados con la desigualdad, por ejemplo, ¿no? Y al final del mismo, un poco, qué es lo que tiene para bien el curso, qué es lo que busca el curso, qué es lo que tú puedes eh, observar en los contenidos que vamos a ver en las sesiones, dentro de ellas, el tema de pobreza bueno, esta primera parte de pobreza monetaria, pero hay otros contenidos relacionados a pobreza que en las sesiones vamos a cubrir, pero también otros temas que también vamos a ir desarrollando. ¿Ok? Entonces, vamos un poquito con lo que vamos a tratar de cerrar en esta sesión. De hecho, poder entender cómo extraer bases de datos nuevamente, ¿no? De la Encuesta Nacional de Hogares o del INEI, básicamente microdatos, describir cómo se calcula o se mide la pobreza monetaria y cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta, entre ellos los indicadores relacionados a incidencia de la pobreza, brecha de pobreza y severidad de la pobreza, que son los más usuales y comunes que se pueden observar desde esta mirada unidimensional basada en el ingreso o el gasto, en este caso del hogar, ¿ok? Y que muchas veces ha sido materia de algunos filtros en algunas instituciones cuando quieren medir las habilidades técnicas sobre algún candidato, practicante o analista que tiene conocimientos de microdatos. Y haremos luego un análisis de pobreza, de hecho, desde el punto de vista de desigualdad, para recordar algunas ideas muy sencillas de regresión y vincularlas con desigualdad. Entonces, el objetivo de la sesión el día de hoy, de hecho, radica en este pequeño cuadro, ¿no? Tratar de tener la lógica de dónde y cómo podemos medir los valores de la incidencia de la pobreza, por ejemplo, en el caso del 2014 al 2023, ¿no? Estos valores que están en porcentajes respecto a todo al total de la población, verlos por indicadores de pobreza a nivel zonas urbanas, rurales, por departamentos, por regiones, por dominio. En general, una vez que entendamos cómo medir la pobreza o la incidencia de la pobreza, es, digamos, muy mecánico el cálculo que se puede hacer para otros tipos de grupos en general, ¿no? También vamos a recordar una noción muy básica de por qué es importante recordar análisis de regresión y lo vamos a utilizar para poder medir diferencias entre la pobreza de un año u otro y así poder tener esto que se observa en el reporte de pobreza, que son las estrellitas, ¿no? En este caso, los niveles de significancia de esta diferencia, si es o no significativo y a qué nivel de significancia existe esta diferencia. Y claramente, una vez entendido nuevamente la forma de poder extraer esa información, es totalmente, eh, eh, digamos, directo la estimación para los otros años de comparación. ¿Ok? Entonces, entremos un poquito en materia de definición de pobreza monetaria. ¿Ok? Y bueno, la idea de la medición de la pobreza monetaria puede descansar en esta ecuación, como ven ustedes. De hecho, es el nombre de los tres autores, el indicador de FGT o de Foster, Green y Thorberg en el 84. Y la idea de este indicador, o de esta ecuación, si quieren verlo de esta manera, radica justamente en lo que está dentro del paréntesis. Y en general, lo que está dentro del paréntesis no es más que un cociente en donde el valor de z se va a restar con el valor de x y se va a dividir entre el valor de z.
Y Z, en general, es un indicador de benchmark, o en este caso es la línea de pobreza que el INEI provee, dado el recojo de información que provienen de las encuestas nacionales de hogares, ¿ok? Y XY puede ser una medida de bienestar, llámese el gasto o llámese el ingreso, ¿no? Entonces, las brechas entre la línea de pobreza y el gasto que tiene un hogar, por ello es que la variable XY con respecto a la variable Z no tiene un índice. En este caso, la variable Z no tiene un índice, así es que es un valor flat, un valor fijo, ¿no? Y en el caso de XY sí tiene un índice Y, que sugiere que es cambiante por cada valor que tome la unidad Y. En general, este cociente puede tener valores muy cercanos a Z o muy por encima de Z, y eso te da la idea de que pueden tener valores negativos o positivos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la sumatoria que tú ves por fuera de dicho paréntesis, ¿ok? Implica que vas a combinar o vas a unir todos los valores de esas diferencias de todos los individuos o todos los hogares, dado que I representará un hogar a lo largo de una población. El valor de alfa, que es el parámetro dentro de esta ecuación, implica justamente una potencia, ¿no? Si alfa fuera cero, por ejemplo, todo lo que está dentro del paréntesis sería simplemente uno, y lo que tendríamos es el valor de la contabilidad de los casos que son igual a uno sobre el total de la población, que sería en este caso n. De hecho, que se van a sumar y eso te va a dar un ratio, por ejemplo. Y normalmente cuando el valor de alfa es exactamente igual a cero, eh, y vamos a contabilizar todos los casos de unos cuando se dé ese valor, dicho indicador toma el valor o toma el nombre de la tasa de incidencia de pobreza en este caso, ¿ok? Y lo que nos indicaría es justamente cuánto del porcentaje de la población se encuentra, respecto al total de la población, se encuentra en una situación de pobreza en específico. Pero luego lo que vamos a tener quizás es otro valor de alfa, en donde si alfa es igual a 1, por ejemplo, eh, ya este cociente o este ratio va a tener diferentes valores positivos o negativos, y lo que va a indicar ello es ahora, va a primar el rol de lo que tenemos dentro del paréntesis. Y nuevamente, eh, dicho, dicha diferencia lo que me va a indicar es justamente la, la brecha de pobreza. Una brecha de pobreza que lo que quiere decirnos de manera muy sencilla es cuánto es la distancia de los pobres, ¿ok? Sobre la línea de pobreza. Esta brecha de pobreza, de hecho, es sumamente valiosa poder conocerla porque también nos va a indicar dentro de este grupo de individuos, hogares que se encuentran en pobreza, cuántos de ellos son realmente pobres, por ejemplo. Por último, si el parámetro alfa, por ejemplo, fuera 2, ¿no? Ya estaría en una potencia elevada al cuadrado, en otras palabras. Lo que me va a medir este indicador de FGT, en términos muy sencillos, es el valor del indicador llamado severidad de pobreza. Y la severidad de pobreza lo que nos muestra es cuán desiguales pueden ser los pobres, ¿no? Es decir, dentro del grupo de pobreza, por ejemplo, podríamos analizar cuánto de estos pobres son aún más desiguales, por ejemplo. Entonces, por lo general, la pobreza tiene estas tres medidas o estos tres indicadores, donde la tasa de incidencia es el valor de indicador de pobreza más común,
De hecho, es el que uno observa en el reporte que está marcado de color celeste, por ejemplo, y que, como lo van a poder ver en los reportes de informes de pobreza monetaria, la incidencia de la pobreza monetaria es justamente, según el indicador de FGT, cuando el valor de alfa es exactamente igual a cero, por ejemplo. ¿Ok? Y cuando alfa es igual a uno o es igual a 2, máximo 2, vamos a tener otros conceptos relacionados a indicadores de pobreza monetaria, ¿no? Con este caso es la brecha de pobreza cuando alfa es igual a uno y cuando alfa es igual a 2, severidad de pobreza. Entonces, sí, es una de las fórmulas, metodologías que existen, no es que es la única, ojo. Para medir pobreza monetaria, de hecho, eh, una de estas, eh, uno de estos indicadores que tenemos aquí presentes es el indicador de FGT, ¿no? Pero existen otras. De hecho, el INEI tiene otra forma de medir pobreza a través justamente de las necesidades básicas insatisfechas, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por lo general, las medidas de pobreza son diversas, no necesariamente es una sola. Y la idea de mostrar este indicador, ¿ok? ¿Ok? eh, radican justamente en eh, poder considerar una metodología que permita, digamos, a través de estos parámetros, una metodología parametrizada, calcular el indicador justamente de pobreza. ¿Ok? Entonces, por lo general, muchas veces a la hora de replicar pobreza, nosotros necesitamos, digamos, una fuente de datos, ¿ok? Y para eso me gustaría justamente mostrarles en el GitHub qué código vamos a poder utilizar, ¿ok? ¿Cuál es el código que tenemos que utilizar para poder replicar el ejercicio? Y en ese sentido, lo que vamos a descargar en este caso va a ser el do file llamado S0 data. ¿Ok? Es uno de los códigos que sintetiza todo lo que vamos a ver el día de hoy. Pero también me gustaría mostrarles el código S0-extraer, que de hecho permite en muchos de los casos poder sistematizar la extracción de información de la misma página del INEI, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a la hora de irnos a la sección de microdatos, en la encuesta, en la sección del INEI, ¿ok? En la sección de microdatos, obviamente, para aquellos que conocen por primera vez la encuesta, eh, la opción de consulta por encuesta permite filtrar la encuesta ENAO, Encuesta Nacional de Hogares, que son las iniciales justamente del ENAO, y podemos nosotros manualmente elegir la opción de corte transversal y el año que deseamos descargar la información, por ejemplo, 2023, ¿ok? Y siempre recuerden que el periodo que deben, digamos, descargar proviene de una información anual, no necesariamente de la información trimestral, sino ya del compendio de toda la información anual. Entonces, obviamente se hace muy tedioso poder eh, extraer manualmente cada módulo eh, que provee la ENAO, ya sea en un formato SPSS o un formato de STATA o CSV, ¿no? De hecho,
es muy tedioso hacerlo, en este caso, de manera repetitiva, uno por uno, para cada año. Con lo cual, la idea del código que me gustaría compartir con ustedes busca que puedas reducir ese tiempo que a veces es valioso para poder descargar esta información y guardarla en una parte dentro de tu carpeta de la unidad C o la unidad D o en tu escritorio. Entonces el código que está con el nombre S0 extraer, solamente para mostrarlo en el GitHub, de hecho ahora lo voy a ejecutar, lo que tiene es una sintaxis, en este caso de códigos que podrían ser, digamos, es un código en un formato de Stata, ah, pero no quiere decir que también se pueda hacer en R. De hecho, no lo he colgado solamente para poder compartirlo por ahora en Stata, pero se puede hacer en R también. Y la idea de este código es entender eh, el- la ayuda que tienen la opción de mata in stata, es decir, matrices, para poder configurar de manera muy sistematizada cómo poder extraer una información que viene de una página web, ¿no? Y en el código, que parece un poco extenso, de hecho no tendrá más de 300 líneas o un poquito menos, sino, bueno, menos de 150 líneas de código, pero lo que busca es que tú evites hacer esa descarga manual, ¿no? Es decir, poder hacerlo cada vez de manera, evitar hacerlo con un clic en la página web, y normalmente uno lo puede descargar de manera muy rápida con el código. Solamente habría que cambiar la ruta de carpeta que uno utiliza en su escritorio, ¿no? Y luego el mismo código va a descargar toda la información que está colgada en el INEI, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, con ello, uno puede justamente descargar la información de la página web del INEI de manera detallada, de manera ordenada, para que pueda justamente tenerlo almacenado dentro de la carpeta del Google Drive o de su máquina, o bueno, puede ser también de una nube como el GitHub, también se puede almacenar. ¿Ok? Am, entonces, este código, déjenme compartirlo. Aquí es justamente lo que quisiera primero compartir con ustedes. Bueno, a modo de que ustedes puedan ver justamente parte del resultado o de lo que se puede visualizar justamente en el DO. Sí, correcto. De hecho, toda la información del DO la tienen aquí, ¿ok? En el Zoom del GitHub, ¿ok? En el Zoom del chat yo he colocado el GitHub donde van a poder, bueno, de hecho ahí comparto todo el código, ¿no? Bueno, ese código y más códigos demás, para que ustedes puedan descargar hoy día toda esta información. Y lo que hace el código por ahora en Stata, de hecho no quiere decir que no se pueda hacer también en R, como comentaba, tiene la sintaxis de descargar información para lo que es nuestro fin relacionado al módulo 34, que está relacionado con la pobreza, ¿no? De hecho, aquí he sistematizado el código para que ustedes puedan descargar la información del 2020 al 2023. Y bueno, me perdería un poco el tiempo explicando el detalle de cómo funciona el código. Eso ya lo podríamos ver dentro del curso, dentro de la clase. Pero parte justamente de la idea del curso es que puedan ustedes mejorar este código. Obviamente va a haber una parte de recordar algunos comandos muy generales de, digamos, de bucles, en este caso globales o locales o macros en general, ¿no? Que pueden ser muy útiles a la hora de
tratar de que tu código no sea tan extenso, sino sea un poco más corto, ¿no? Entonces, lo que genera este código en sencillo es, va a generar una carpeta de descarga y va a generar otra carpeta, en este caso, final, donde van a estar ya las bases de datos en un formato, en este caso de Stata, por ejemplo. Puede ser de SPSS, de hecho, el formato que uno desee, pero con la posibilidad de que pueda justamente uno no preocuparse de, digamos, cometer errores eh, manuales, ¿no? Que son muy comunes eh, a la hora de poder ejecutar, digamos, el código, ¿no? Ahí está ejecutándose en la memoria de Stata del código, ¿no? Y comienza del 2020 porque, de hecho, en mi código he creado la sintaxis para que pueda ir descargando la información desde el 2020 hacia adelante, hasta el 2023, ¿ok? Am, pero solamente para el módulo 34. Por ahí van a poder visualizar que también se tiene la información para poder ser sistematizada de los módulos 100, 200, 300, hasta el módulo 500, de hecho. Eh, y también solamente habría que alterar alguna sintaxis en el cuerpo del código para poder hacer la extracción, ¿no? Entonces, como ven en la pantalla, no sé si se visualiza, sí, sí se visualiza. Como ven en la pantalla, lo que está haciendo el mismo software es empezar a descargar toda la información de Internet, por ejemplo. ¿Ok? Y luego de descargarla, lo guarda, bueno, en esta ruta donde yo le indiqué, ¿no? Eh, ya las bases, digamos, que voy a necesitar para trabajar. ¿Ok? Entonces, eso es lo eh, que quería compartir primero con ustedes, cómo hacer una sistematización de la información para luego hablar un poquito más de la réplica de los indicadores de pobreza monetaria, ¿no? De hecho, habíamos hablado un poquito de la forma de cómo se mide la pobreza monetaria. ¿Ok? Una de las formas, no quiere decir que sean, es la única. Y el objetivo es generar un reporte como el que vemos en pantalla, una tabla como la que se visualiza justamente en la lámina, ¿no? Pero también, nuevamente, ¿no? Que esta misma tabla se pueda sistematizar. Tratar de evitar hacer un copy-paste o evitar errores manuales. Y nuevamente, para eso tenemos múltiples opciones con los software, R o Stata, eh, y prácticamente el mismo código en Stata o en R me podría reportar una tabla como la que ven a continuación, en Word, por ejemplo, o también en un formato de PDF. ¿Ok? Ah, solamente para cotejar, este cuadro es el indicador de pobreza monetaria al 2023, que en el caso del 2023 la pobreza fue de 29%, ¿no? Y recordando un poquito el reporte justamente del INEI, claramente el reporte del INEI indicaba que la pobreza también se encontraba en un 29%, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a ver ahora con el código cómo es que uno puede obtener ese valor, de dónde es que uno puede medir la pobreza monetaria, cómo obtiene ese porcentaje de 29%, y una vez entendido la lógica para un año, uno puede hacer la réplica años atrás, ¿ok? Con las mismas variables, porque lo bueno de la ENAO, dado que es una encuesta que se realiza cada año, no cambia los nombres de las variables más importantes para medir pobreza, siguen siendo las mismas en general, ¿no? Con lo cual, eh, me voy un poquito a nuestro siguiente código, que en este caso va a ser el código que tiene el nombre de eh, estas S0 Data. Que de hecho es el código ya que resume parte de la aplicación que vamos a ver.
Y este es el código que vamos a ver ahora, ¿no? Nuevamente, este código S0 data también lo van a poder encontrar justamente en el GitHub, ¿no? 0, S0 data, ¿no? Bueno, le puse ese nombre porque tiene una parte inicial de cómo construir la base de datos, ¿no? Del año 2023. Esta sintaxis que ves aquí, que está entre corchetes, quiere decir que es un bucle, es un proceso repetitivo, ¿no? Pareciera poco lógico solamente colocar el 2023, ya que es un bucle, uno podría colocar otros años, ¿no? La idea es explicarles cómo funciona el bucle, digamos, en el código, y sabiendo de que la ruta que tenemos aquí es una ruta en donde yo he descargado justamente con el código anterior la base de datos de ese año o de los otros años, ¿ok? Y poder, digamos, nuevamente, ¿no? Sistematizar la forma de cómo construir mi base llamado Pobreza 2023, ¿no? Digamos que ese es el objetivo en este código. Entonces, eh, cuando uno visualiza el código, lo primero que le llama la atención es estas líneas del código 21 al código 23. Y prácticamente lo que quiero aquí mostrarles es que este código puede llamar a otro código, por ejemplo. Al igual que el R, ¿no? R puede llamar a otro script dentro de un script, ¿no? Dado que el script puede hacer una cosa repetitiva o uno puede generar un código para que haga un proceso repetitivo y solamente llamarlo. La idea es tal cual aquí. En la línea 21 yo tengo un código que genera los departamentos, por ejemplo, ¿no? Que está en una nueva carpeta, ¿ok? Y que este código, que tiene estas iniciales de 3 punto guión espacio RPTO, no solamente el nombre del código, no quiere decir que tiene que ir con ese nombre, es solamente un nombre que yo le puse para poder recordar que lo que hace ese código es crearme departamentos. Entonces, para verlo en detalle, eh, yo ya tengo una carpeta en donde he trabajado códigos, ¿no? Y como se, se puede visualizar en la pantalla, este código con este nombre, lo que hace al final del día es utilizar una variable llamada ubigeo y empieza a reconfigurar, digamos, la forma de crear una variable llamada departamento o RPTO. Y también hay otra forma de crear un departamento separando a Lima de Lima Metropolitana, ¿no? La única diferencia entre el departamento 2 y el departamento como variable tal cual. Bueno, también le puse una tercera en donde la idea justamente radica en poder diferenciar departamentos de Callao y Lima, por ejemplo, ¿ok? O considerar a Callao como parte de Lima, ¿no? Ahí uno puede hacer alteraciones, pero la idea que quiero que se pueda visualizar en este código es que solamente se encarga de crear la variable departamento, por ejemplo. Entonces, para mis fines, yo puedo reducir todas mis líneas de código en un solo llamado, que es la línea 21, y decirle al programa, ok, con este otro código, tú vas a poder crear la variable departamento. Y de la misma manera para la variable urbano-rural. Y aquí viene justamente el código que te crea, en este caso, la condición de pobreza. Entonces, normalmente la pobreza se mide a nivel de hogares, ¿ok? Y en general,
dado que el INEI tiene variables que no cambian de nombre, siempre son las mismas preguntas con las mismas variables. Lo bueno de eso es que uno puede sistematizar la forma de calcular la pobreza monetaria. Entonces, en el código que les muestro en pantalla, lo que tenemos es la forma de medir pobreza utilizando las variables de la misma encuesta del módulo 34 de la ENAO. Justamente el primer paso para medir pobreza monetaria es utilizar dos variables que van a poder calcular un nuevo factor de expansión a nivel del hogar. Y la razón de ello es porque la pobreza se mide a nivel de hogar, no se mide a nivel de individuo. Con lo cual, si la encuesta nacional de hogares tiene un factor a nivel de individuo y yo sé cuántos individuos habitan en el hogar, entonces tendré un nuevo factor de expansión que me permite justamente medir el peso que tiene cada hogar en el cálculo de la pobreza. Con ello, basta y sobra para poder tener esta medida del factor de expansión. Sí, creo que hay una mano levantada. Sí, no sé si hay opción del micro, pero si no tienes opción del micro, igual puedes escribir tu pregunta por el chat eh, para poder hacer tu consulta. Sí, sí, creo que vi una mano levantada por ahí. Ok. Ah, ok, entonces, ajá. Sí, toda consulta, toda pregunta que tengan, pueden hacerlo por el chat para poder ir, digamos, revisando las consultas que tengan, no hay ningún problema. Eh, quizá en la parte final podamos resolver más dudas o consultas que puedan tener o puedan surgir. Y la idea es un poco, quizás, mostrar la aplicación, ¿no? Ok, cuando me refiero a la medida de pobreza o al cálculo de pobreza, lo que debemos recordar es justamente que la pobreza no se mide por individuo. No es que un individuo en general eh, para el INEI es pobre porque no supera, por ejemplo, ciertos niveles de ingreso. En general, la pobreza para el INEI se mide, pobreza monetaria unidimensional, se mide a nivel de la representación del hogar, no del individuo. Y en ese sentido, lo que necesitamos nosotros para poder calcular la pobreza monetaria es un nuevo factor de expansión que permita capturar justamente el peso que tiene el hogar dentro de la población. Entonces, con ello, el factor 0,7 que uno ubica, es una variable que es el peso, pero a nivel de individuo, no nos serviría para aproximarnos a medir la pobreza. Entonces, una de las formas de poder construir ese nuevo factor de expansión a nivel del hogar, a nivel del hogar, del peso del hogar, es multiplicarlo por el número de personas que habitan en el hogar. Con lo cual, tú vas a poder tener el peso representativo del hogar dentro de todos los hogares a nivel justamente de la población, o lo que sería el universo que es el conjunto de hogares. Por ello es que en muchas, digamos, preguntas que se les hacen a los postulantes para medir la pobreza monetaria, que uno en la misma encuesta de sumaria encuentra como pobreza, entiende que si no considera el factor de expansión para hacerlo representativo del universo de hogares,
pues solamente tendría un análisis de una muestra. Sin embargo, si considera el factor de expansión errado, en este caso el factor por individuo, el factor 0,7, no tendrá una medida que sea representativa de medir pobreza a nivel de hogar, sino tendrá una medida de pobreza según el peso del individuo. Con lo cual, el factor que uno debe generar no es un factor, o debe utilizar no es un factor individuo, sino debe generar un nuevo factor que sea representativo a nivel de hogar, por ejemplo. Por eso es que decimos que la pobreza se mide no a nivel de individuo, sino a nivel de hogar, en este caso. ¿Sí? Entonces, déjenme cerrar aquí. No tengo muchos códigos abiertos. Lo que uno va a tener en esta parte del código, solamente para que se pueda visualizar, es que el mismo código al ejecutarlo, ¿no? Al seleccionar toda la línea de mi código S0-data, por ejemplo, es que al lado derecho, o al lado izquierdo, mejor dicho, el código empieza a trabajar, empieza a ejecutar toda la sintaxis que le pedí que haga. Dentro de una de ellas es justamente una variable que se llama rpobre, ¿ok? Que como indicaba, digamos, construye una variable discreta, una variable 1 si es pobre y 0 si no es pobre, pero al ver los porcentajes, el porcentaje justamente de individuos que son pobres es el 21,55%, que según justamente el reporte de pobreza no coincide, porque el reporte de pobreza me dice que ese valor debe ser de 29%. Edison, es porque en tu análisis no estás considerando el factor de expansión, dado que es una muestra los valores que aparecen en la columna llamado frecuencia o FREC, ¿no? Entonces, si uno hace el ejercicio sencillo de poder considerar un factor de expansión en Stata, es simplemente colocando la opción entre corchetes W, ¿no? Pues el factor 0,7, como indicaba al inicio, es un factor individual, es un peso por cada individuo que ha sido encuestado. Y aún así, con ese factor de expansión a nivel de individuo encuestado, el peso o el porcentaje de pobreza no se acerca a lo que reporta el INEI. Entonces, el truco está en entender que la pobreza no se mide a nivel de individuo, sino se mide a nivel de hogar. Con lo cual, el factor que uno debe considerar es justamente el factor del cual ha generado, dado el número de miembros que habitan en el hogar. Y con ello podrá justamente tener el porcentaje de hogares que según el INEI se consideran en pobreza monetaria. ¿Ok? Entonces, con esas tres tabulaciones que hemos visto aquí, uno entiende, digamos, que el número de 33.000, que era el primer resultado que habíamos encontrado, es una muestra. El siguiente valor que tenemos aquí, que es un poquito más de 1.000.000, eh, es sí un número que ha sido expandido por un factor de expansión, o llámese un peso, porque se ha entrevistado cada individuo y ha tenido un peso para el INEI. Pero eso no me aproxima a los valores de incidencia de pobreza que justamente reporta el INEI en su informe. Y el truco es entender, como mencionaba, que el factor de expansión tiene que ser generado en base a el hogar. Y para hacer ello,
yo necesito multiplicar mi factor individual, factor de expansión individual que provee el INEI, por el número de hogares que habitan en el hogar, por ejemplo. Es un poquito lo que hace este código en general. Edison, ¿ya no mides pobreza? No, porque la variable pobreza ya lo construye el INEI, de hecho es una variable que tiene tres valores, ¿no? En este caso, eh, la pobreza tiene tres condiciones. Yo lo que he hecho es simplemente con mi código agruparlos, ¿ok? Aquellos que en este caso eh, son pobres, en mi variable llamada R pobre, son aquellos que el INEI considera como pobres extremos y pobres no extremos. Y aquellos que no son pobres, digamos, tienen el valor de cero en mi variable pobre, por ejemplo, o en mi variable no pobre, ¿no? El INEI provee esta variable llamada pobreza, de hecho ya lo incluye dentro de la encuesta, pero esa información se tiene en el módulo 34 cada año, digamos, normalmente entre marzo o febrero, fines de febrero e inicios de quincena de marzo es donde se tiene esta encuesta anual ya construida, ¿no? Y recién a partir de esa variable se puede, en este caso, eh, calcular los valores de pobreza, ¿no? O de incidencia de la pobreza. El código permite hacer otros indicadores más, entre ellos el gasto per cápita mensual, el ingreso per cápita mensual, ¿no? Una variable que construye aquí como el ahorro y otros indicadores que, digamos, están relacionados con la pobreza, como en este caso son la brecha y la severidad, que vamos a volver en un ratito. ¿Ok? Entonces, la idea de este código es que todo esto se guarda en una nueva base que se va a llamar S1-Data 2023, se va a guardar con ese nombre. ¿Ok? Y a partir de esa base de datos, la idea es justamente mostrarte cómo se puede llegar a los mismos valores reportados por el INEI en su reporte de pobreza, ¿ok? Utilizando otras opciones de los códigos en el computador, básicamente en el software. Uno de ellos es considerando la estructura del peso, del estrato y del conglomerado de la base de datos, por ejemplo, ¿no? En general, ahora en esta aplicación, si la pregunta es qué software debo manejar, en el curso lo que vamos a tener son estas dos versiones de ir con Stata y con R. Entonces, ya sea que te familiarices con Stata o te familiarices con R, cualquiera de los dos va a ser útil para poder, digamos, manejar información proveniente de microdatos, en ese caso de encuestas, ¿no? Como es la ENAP, ¿no? Por su, digamos, mayor facilidad, mayor uso, R es un gran candidato porque no pagas por derecho de tener R, ¿no? Pero también Stata puede proveerte quizás una misma sintaxis un poco más amigable y también te puede exportar resultados de manera más rápida o de manera más sofisticada, más sistematizada, ¿no? ¿Sí? Pero R o Stata es lo que vamos a manejar en el curso, ¿no? Am, otra pregunta. El INEI, de hecho, lo que reporta a nivel de personas es lo que el factor de expansión ha podido identificar, dado ese peso como variable, ¿ok? Y, por ejemplo, de los hogares
que se encuentran en pobreza, que es el 29% en el 2023, eso representa alrededor de 9,9 millones de personas. Pero, nuevamente, ese número provino del factor de expansión que se calculó a nivel de hogar, pero que ahora tiene una representación a nivel de persona. Pero no es un valor exacto porque proviene de una expansión, una representatividad que tiene la muestra sobre la población, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir en otras palabras es que necesitamos conocer cuál es el intervalo de confianza, por ejemplo. Cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. Porque no estamos, digamos, diciendo de que este valor no sea algo raro, sino que en realidad proviene de un cálculo de diseño muestral. Y eso indica tener un nivel de confianza con un nivel de significancia, dado una muestra que se ha seleccionado de manera aleatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a tu pregunta, si bien el cálculo de la pobreza se hace a nivel de hogar, la frecuencia que uno puede observar aquí como resultado del computador es la representatividad a nivel de persona, que puede tener en cuenta ese número de hogares que están en pobreza. Ok, ¿es posible construir indicadores de pobreza multidimensional? Sí, es posible. De hecho, parte de lo que vamos a ver en el curso es ver la otra medida de pobreza multidimensional, entendiendo que la medida de pobreza multidimensional tiene, digamos, pros y contras. Eh, técnicamente puede tener una interesante metodología de incluir más dimensiones más allá del ingreso. Y la contra, de manera muy resumida, es que a veces no tenemos claro cuál es ese umbral que me permite decir, bajo este número de dimensiones, yo puedo ser catalogado como pobre multidimensional. O bajo este otro número de dimensiones, yo no soy catalogado como pobre multidimensional. Pero técnicamente hablando, se puede hacer. De hecho, el estudio de la UP, de la Universidad Pacífico, un tiempo atrás, ya ha tenido un cálculo de cómo medir pobreza multidimensional y lo único que hay que identificar con la ENAO es de dónde uno puede extraer cierta información de cierta dimensión que quiero incluir en mi cálculo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, solamente para ir avanzando, si no el tiempo me va a ganar, eh, un comando es interesante ante la pregunta de Linda sobre justamente el número de personas que reporta el INEI que están en pobreza, que proviene del cálculo de la pobreza que se mide a nivel de hogar, es el comando sbyset que permite identificar los límites superior e inferior que provienen de esta estimación de justamente el factor de expansión o del diseño muestral de la ENA, ¿no? Y solamente para mostrar esta diferencia, de hecho, si uno observa, voy a ponerlo aquí, creo que no está en el código, pero lo muestro solamente para fines, en este caso, didácticos. Uh, el comando SVIDE lo que permite es poder calcular la pobreza, ¿no? Pero brindándote también los límites superior e inferior a un nivel de confianza que tú quieres estimar ese promedio, en este caso, de tu indicador llamado pobreza o incidencia de pobreza. A diferencia del tabulado que habíamos visto
que en porcentajes muestra que tenemos hogares que están en pobreza un 29%, que representan 9.9 millones de personas estimados. El Mandelsby muestra el mismo promedio, 29%, pero aparte de eso te brinda el error estándar que, dado un nivel de confianza 95% en un estadístico T puede ser con dos colas de 1.96, tú puedes calcular el límite superior y el límite inferior, ese intervalo de confianza que justamente te brinda, si trabajamos al 95%, estos valores de 0.28% como mínimo y 0.30% como máximo. Con lo cual, el intervalo de confianza al 95% permite observar que este indicador está dentro de este rango y ese intervalo no es tan grande, por ejemplo, no es tan disperso, en otras palabras, es un poco más acotado, ¿no? ¿Y eso por qué me serviría? Porque de hecho lo que permite este intervalo de confianza es tener una mejor precisión de por dónde se encuentra el verdadero valor de la pobreza, por ejemplo. ¿Ok? En términos generales, muchas veces el promedio es lo que debe coincidir, pero con los intervalos de confianza uno tiene un margen de error, por ejemplo. ¿Ok? Lo mismo se puede hacer a nivel justamente de zonas urbanas y tener el indicador de pobreza según zonas urbanos, rurales y sus intervalos de confianza. Y el siguiente comando, que se llama aquí PODECO, lo que permite observar es un resumen, considerando el promedio, ¿no? Del indicador de pobreza. Recuerden que habíamos visto el indicador de Foster, Grid y Thorbecke en el 84, o el indicador FGT, que con este simple comando te permite calcular lo que son la incidencia de pobreza, la brecha de pobreza y la severidad de pobreza, ¿no? Para el 2023. Dice, profesor, de esta forma, no sé, profesor, y hacerlo de esta forma. De hecho, sí, también puedes hacerlo de dicha forma, si yo lo coloco aquí, ¿ok? Eh, Puedes tener también los indicadores como provee su compañero por el chat, ¿ok? La idea al final del día es poder tener los indicadores justamente de pobreza que coinciden con el 29% del indicador que muestra el INEI en su reporte, calcular los niveles de confianza, todas las opciones que esta data me pueda proveer, por ejemplo, ¿ok? Y aquí, dado el comando que muestra su compañero, uno puede agregarle a la tabla, ok, también quisiera que me brindes el CIBE, el confidence, eh, el, el intervalo relacionado al límite inferior, límite superior, el número de observaciones, ¿ok? Que no necesariamente es la muestra expandida, es solamente una muestra, ¿ok? Ah, y lo que sería el coeficiente de variación, el CB, ¿no? Que se encuentra en niveles bajos y que te permite, por lo menos, o te da una señal que estos estimadores no son muy dispersos, ¿no? Al igual que el otro indicador. Y también es válido dentro de la lógica de poder calcular la incidencia de pobreza, ¿no? Si es adecuado o no, la respuesta ahí sería en particular, si nos vamos a la lógica de poder, de hecho hay varias formas de poder entender que para algunos puede ser adecuado y para otros no. En mi caso, em,
lo veo que también puede ser muy adecuado a la hora de generar el reporte, ¿ok? O puede ser para algunos muy tedioso generar el reporte con tantos indicadores a la hora de incluirlos en la tabla, ¿ok? Y, por ejemplo, la parte que tenemos aquí en las líneas 53 a la 65, lo que permiten realizar es un reporte sumamente sencillo. Creo que por eso no está ejecutando. ¿Sí? Es un reporte sumamente sencillo que solamente con el comando SBY también se puede hacer con la opción que nos brindaste por el chat. Nos permite, digamos, incluirlo como un resultado o un producto en Word, ¿ok? En donde yo ya no tengo que estar digitalizando. Quizás pueda estar colocando mejor el título, con un poco de mayor tamaño de letra, con una nota en la parte inferior de la tabla, sí, todas las opciones que uno quiera realizar. Pero no lo he probado con el comando que me has provisto ahora, en este caso Akram. Podría ser, no digo que no. Ah, pero parte de la idea de que mostrar los resultados y que no se quede solamente en el computador es también verlos justamente en Stata, ¿no? O llevarlos a una versión de Word, ¿no? De hecho, la opción 2 puede ser la opción muy cercana a utilizar el comando que nos brindaste, pero ya con una opción del comando ORED. De hecho, hay una versión de ORED 2, que es una versión para exportar con otras opciones adicionales. Y la idea de este comando, nuevamente aquí, quizás por la tabla no me ejecuta, ¿ok? Ah, la idea de este segundo comando ORED 2 es al igual que el comando anterior, generar un reporte sumamente sencillo, coefficient, ok, creo que es por esto. Okay. Um, coefficient lab, me parece raro que no esté ejecutando. Ok, algo está haciendo. Ok, lo vi. ¿Mm? ¿No? Es el coefficient. Es súper raro. Ah, ¿puede ser por esto? Me parece raro. No sé si es por esto, pero la idea del siguiente comando es, claro, la idea era no tener esta sintaxis. Es que me pueda generar, por ejemplo, a ver, voy a ver por qué me está generando este nombre, pero bueno, con el comando ret simplemente puedo exportar los resultados a Word también, ¿ok? Ah, y una vez reportados a Word, la tabla que me va a generar es una tabla como vemos en pantalla. No sé por qué no me está dando los rótulos de pobre. Acá debería ser rural, urbano y los demás departamentos, ¿no? Y uno puede tener el porcentaje, el error estándar y los intervalos de confianza, ¿no? Y con ello justamente tener su reporte en cuanto al resultado que está generando. En general, ya sea que uno utilice un comando u otro, el resultado sigue siendo el mismo de los valores que ha encontrado, ¿ok? Y justamente ya con estos resultados uno puede observar eh, y comparar
lo que está replicando con el computador y lo que provee justamente el mismo informe, ¿no? En este caso. Aquí el porcentaje de pobreza en el 2023 justamente era el 29%, en zonas urbanas y rurales era del urbanas más bajo, 26, y rural 39. Y según nuestro pequeño reporte, esos valores, digamos, como porcentaje se mantienen, son iguales en lo que hemos replicado y lo que se observa en el reporte, ¿no? ¿Ok? Entonces llegamos a una tabla quizás que permita tener esos resultados, ¿no? Eh, Visto con el comando ORED o STAP. De hecho, uno puede mejorar la presentación de la tabla eh, para poder tener el resultado final. Y parte quizás de lo más interesante de la tabla, si me permiten regresar, es lo que uno observa aquí, en esta última columna, ¿no? Y en esta última columna del reporte, uno observa que se habla de una diferencia, es decir, la diferencia de pobreza en el 2023 con la diferencia de pobreza en el 2027.5. Según esa diferencia es de 1.5 y bueno, Edison lo único que hago es restarlo. Pero lo diferente es que tienen las estrellitas que, digamos, en este ambiente de econometría, esas estrellitas están relacionadas con significancia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo es que uno puede llegar a tener esos resultados? ¿Cómo es que uno puede hablar de significancia en esa diferencia de pobreza? Bueno, para llegar a tener esa diferencia y ver si es significativo o no, uno puede utilizar sus conceptos de econometría, digamos, el más básico de todos, un modelo de regresión lineal, ¿no? Y tener en cuenta que puede tener un pool de datos, un pool data panel, de la pobreza del 2023 con la pobreza del 2022, generar una variable dummy que tome el valor de 1 para el año 2023 y 0 para el 2022, y donde su variable dependiente será si es pobre o no es pobre, y calcular justamente a través de un modelo de regresión lineal el coeficiente promedio o el alfa 1, en este caso, que te medirá si esa diferencia entre la pobreza del 2023 respecto al 2021 es o no significativa. Digamos, aquí la estrategia empírica es muy sencilla, es solamente tener en cuenta un concepto de una variable dummy, ¿no? Y el resultado que vemos aquí es justamente la lectura de esa lógica, ¿sí? El código, lo único que hacemos para esta parte, ya tenemos una nueva base de datos, no es la anterior, ¿ok? Ah, me he saltado esta parte del gráfico en breve, vamos a volver a ello, ¿no? ¿Ok? Pero la base S1-data, que también está en el GitHub, ¿ok? Está aquí, lo van a poder ver aquí. Es una base de datos que contiene información de las ENAOS del 2004 hacia el 2023. De hecho, del 2004 salta al 2019 y del 2019 hacia el 2023. Empieza a unir todas esas sumarias o todas esas bases de datos de sumario que me permiten tener información de todos estos años. Y solamente para tratar de encontrar, por ejemplo, según el reporte de pobreza, que la diferencia entre el 2023 y el 2022 es de 1.5 y es significativa, por lo menos
al 90, 95 y 99%, tres asteriscos. Lo que hace el código en esta última parte es, voy a quedarme con información de los años 2022 y 2023 en la base S1-data, ¿no? Entonces ahora que hemos filtrado la información que solamente va desde 2022 al 2023, construyo mi variable dummy. Esta sintaxis que está sombreada aquí, lo que quiere indicarnos es, tomará el valor de 1 si el año es 2023 y 0 si es 2022. Nuevamente utilizo el comando sbyte para darle la estructura, o decirle a Stata que mantenga la estructura de la encuesta, ¿no? Un conglomerado, un factor a nivel de hogar y un estrato. Y simplemente el comando sbyte, variable dependiente, rpobre y rdiff, me permite regresionar este coeficiente asociado a 1 si es 2023 y 0 si no lo es, donde 1 será justamente la categoría base, o 1 es la variable que toma el valor de 1 al año 2023 y 0 si no lo es. Se compara con el 2022. Y podemos ver que la diferencia es de 1.5 o 1.52 y es significativa, por lo menos al 90, 95 y 90, 90 y 99, puede que no, pero por lo menos al 95-90% sí, sí es significativo, cosa que coincide justamente con esta significancia que reporta justamente en el informe de pobreza, ¿no? Entonces, con esta idea uno puede hacer la misma lógica para ver si las significancias entre la pobreza urbana del 2023 y la del 2022 es significativa y es 2.3, y para todos los grupos que quiera analizar, con respecto al año anterior o con respecto, aquí inclusive hacen una diferencia significativa con respecto al 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lógica no es muy diferente, es casi hacer un calco del mismo proceso para años anteriores, ¿ok? Y es un poquito lo que se muestra en esta tabla, ¿no? Y aquí la lógica de encontrar una ecuación, ¿no? O utilizar un modelo bivariado, ¿no? Terminamos con esta última parte y luego podemos resolver preguntas o dudas, ¿ok? Y la última parte tiene que ver con ya irnos un poquito más allá de replicar indicadores o valores, que no va a ser muy difícil. De hecho, ya una vez entendido uno de estos, uno puede hacer la réplica para los diferentes años. Y muchas veces hoy por hoy se le llama analizar o construir el tell story de la información que está trabajando. De hecho, acá un ejemplo muy sencillo de entender justamente cómo los gráficos pueden darte una idea de que a mayor gasto o mayor ingreso del hogar, la pobreza, que es el eje vertical, se empieza a reducir. Y claramente los puntos de color rojo o de color azul tienen diferentes significados, hablan respecto al gasto y al ingreso mensual, promedio mensual, y la tendencia es negativa, ¿no? Y uno puede ubicar que existen departamentos como Moquegua, Lima, que pueden tener un mayor gasto o un mayor ingreso, un promedio mensual, y su relación con la pobreza monetaria puede caer, ¿no? Sin embargo, también hay otros departamentos que pueden tener ingresos promedios mensuales o gastos promedios mensuales que tienen, comparados con los otros departamentos, un menor valor, pero un nivel de pobreza cada vez más alto. Y esto
puede estar relacionado con el hecho de que el bienestar o eh, digamos, el gasto entendido o el ingreso entendido como el gasto o ingreso entendido como una medida de bienestar está vinculado con la pobreza. Y existe una literatura dentro de la economía que vincula el gasto con la desigualdad. Y si entramos un poquito más en ese concepto, el gráfico que mostramos a continuación es justamente la medida de desigualdad. Una de ellas puede ser el coeficiente de Taylor, el coeficiente de Gini. En este caso yo he utilizado el coeficiente de Gini, que se estima en base a la variable de bienestar que puede ser el gasto o el ingreso. De hecho, hay todo un debate de cuál de estas variables debería uno considerar. Yo he considerado el gasto, ¿ok? Y lo que se observa en el gráfico es que Lima, que es la línea de color negro, tiene una medida de desigualdad más alta, o su índice de desigualdad es más alto respecto al nacional, ¿no? Al índice de Gini nacional, considerando todas las regiones, desde el 2010 hasta el 2021, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, la siguiente pregunta que uno se hace al ver estos patrones, relacionados obviamente con la medida de gasto que utiliza el INEI también para medir o vincular a los hogares y su relación con la pobreza, es entender qué está detrás o qué factores podrían promover el hecho que la desigualdad pueda ser muy alta o pueda ser muy baja. Desigualdad entendida nuevamente como un índice o una aproximación a través justamente de una de estas variables de bienestar. Y en esta penúltima lámina lo que quiero mostrarte es que nuevamente uno puede utilizar, digamos, sus conceptos de literatura económica, modelos de regresión y tratar de construir una regresión o construir un análisis correlacional explicativo que permita vincular los determinantes de la desigualdad a nivel de regiones, por ejemplo. Y esta, creo que sí, es la última lámina, lo que te muestra en general es cuáles son estas variables que afectan a la desigualdad. Entendiendo que el coeficiente de Gini tiene valores de 0 y 1, mientras más cercano a 1, en este caso me indicará que hay una mayor desigualdad, y mientras más cercano a 0, existirá una mayor equidad, ¿no? De manera muy resumida. Y lo que observamos aquí, si uno se fija en los subíndices, el I, para este ejemplo súper didáctico, hace referencia a los departamentos, ¿ok? Y uno quiere observar cómo la desigualdad a nivel de departamentos, dado los diferentes periodos del tiempo, 2010, 2011, 2012, hasta el 2021, pueden estar relacionados con la tasa de crecimiento del PBI, un periodo anterior, T-1, la tasa de desempleo que existe en esas regiones, aquí me faltó el símbolo T, también analizadas a lo largo del tiempo, y la informalidad laboral que pueda existir en esas regiones. Entonces, las hipótesis que uno puede plantear es que claramente el coeficiente o el parámetro alfa 2 y alfa 3 podrían tener una relación positiva, y uno esperaría que el coeficiente de alfa 1 tenga un signo negativo, lo cual en la tabla evidencia justamente esa relación. Mayor crecimiento de la economía en esas regiones va a afectar de manera negativa al índice de Gini. Y en el caso del desempleo y de la informalidad, pues esa relación, por el contrario, lo va a aumentar, dado que sus coeficientes son positivos, por ejemplo. Aunque esto,
aunque este análisis sigue siendo algo muy didáctico, muy directo en base a las correlaciones, lo nuevo que se habla en la literatura es entender factores más de georreferencia, ¿no? Más espaciales, ¿no? Y la nueva lógica de ver modelos de econometría espacial, por ejemplo. Pero mucho de lo que uno puede ver en análisis correlacional explicativo, ya sea bajo este modelo o de manera espacial, proviene de esta teoría de justamente vincular, uno, las medidas de bienestar para medir desigualdad, que se utilizan también para analizar pobreza, pero vincularlos ahora con otras variables macroeconómicas, sociolaborales, sociodemográficas, de capital humano. De hecho, que me quedo corto aquí con este modelo para esta idea. Y solamente por último, comentarte lo que veríamos en el curso. De hecho, la idea del curso, ya con esto cierro, busca eh, tener una primera idea de qué códigos, o familiarizarnos con los códigos en Stata y en R, que nos van a ser útil para, uno, poder entender bucles, poder entender justamente sintaxis de macros, tanto en R funciones como en Stata, add5, y teniendo esta primera mirada de los software para poder estandarizar algunos conceptos de programación y luego ir entrando en detalle justamente sobre las medidas de pobreza, como me comentaron, la pobreza multidimensional, ¿no? Pero también hablar del otro indicador que el INEI también promueve, que es la vulnerabilidad de la pobreza. Y sobre este segundo indicador está relacionado más el compendio de varias bases de datos a lo largo del tiempo, ¿no? Y la vulnerabilidad de la pobreza es un nuevo indicador que el INEI viene promoviendo ya desde el 2021, 2020, 2019, 20 más o menos, que se empezaba ya a dar algunos análisis y que por hoy se utiliza también para muchas investigaciones en cuanto a entender qué está detrás de los factores que promueve el que más hogares sean vulnerables a ser pobres. Y luego en las siguientes sesiones vamos a ver temas de mercado laboral, ¿no? Eh, temas de empresas, a nivel de el manejo de qué encuestas uno necesita conocer para trabajar justamente unidades productivas, ¿no? Y por último, una sesión entera de cómo trabajar una base de datos de panel. De hecho, la ENAO tiene una sección de panel, solamente para recordarlo. La ENAO tiene esta opción de panel, ¿no? Que a diferencia de tener un compendio de departamentos para varios años, que es un panel en tiempo largo, este panel es un panel de tiempo corto, pero de varias observaciones, por ejemplo, de muchas observaciones. Entonces vamos a trabajar algunos indicadores relacionados primero a cómo construir una base de panel, ya sea bullet o con observaciones que van cambiando a lo largo del tiempo, e ir viendo, digamos, transiciones o una matriz de transiciones en mercados laborales, pero el objetivo principal será construir una base de panel para hacer una famosa estimación de la ecuación de Mincer de manera muy general. ¿Ok? Entonces, el curso tiene esta idea de manera muy, digamos, amplia. Todo va a ser justamente trabajado eh, en la lógica de tener los códigos en Stata o para aquellos que quieran trabajarlo en R. De hecho, también se tiene la misma idea de
proveer ese ejemplo en R, ¿ok? Ah, entre uno y otro va a haber una mejor praxis trabajarlo en un código respecto a otro. En general, casi la mayoría de los códigos de, de reporte pueden ser más fáciles hacerlo en R, pero también se puede hacer en Stata, como ven. Eh, y bueno, en cuanto a la sistematización y el trabajo, eh, ya sea R o Stata, al final los dos tienen que brindar del mismo resultado eh, a la hora de construir el mismo código. Ok, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes. Y bueno, si tienen alguna consulta, pregunta, eh, justamente puedo atenderlo por aquí por el chat. La grabación creo que lo tienen publicado por el Facebook, si no me recuerdo. Sí, creo que entiendo que va a estar, por lo que veo, se está compartiendo en Facebook, así es que ahí de manera automática se guarda como un video dentro de la, de la página de Educate Perú. O sea, se guarda de manera ad hoc, ¿no? Ya, solamente se guarda y se puede volver a ver. Sí, es una buena pregunta. La clase, a ver, en teoría está programada para el 5 de enero. Ah, las clases serían justamente los sábados eh, para poder justamente tener un poco más de holgura, no chocar dentro de los horarios de lunes a viernes, es más que todo dentro de sábados y domingos, ¿no? Profesor, la sesión 5 será con... Sí, correcto, Akram. La base de datos que trabajaríamos en la sesión 5 es, por ejemplo, una de esas bases de datos que uno tiene en cuenta cuando hace referencia a datos panel, más allá de construirlo a nivel de departamentos, es trabajar con la encuesta, en este caso de panel, ¿no? De la famosa ENAO panel, ¿no? Que a diferencia de la que hemos visto, tiene pocos módulos y justamente, eh, digamos, el más interesante, digamos, todos son interesantes, pero uno de ellos es el empleo, por ejemplo. Bueno, sí hay una forma de calcular pobreza por distritos, pero necesitaríamos información del censo, es decir, todas las personas encuestadas. Entonces, en el censo uno puede tener acceso a, digamos, 2007, 2017, con esos problemas que tuvo el censo en el 2007, pero con esa información uno podría calcular pobreza monetaria, eh, por ahora monetaria, a nivel de distrito, ¿no? Que de hecho es algo que también publica el INEI, si no mal recuerdo, en su mapa de pobreza, por ejemplo. Lo que tú me comentas, Hugo, es el mapa de pobreza, por ejemplo. Pero lo hacen a través del censo y cruzan información. De hecho, hay información un poco más sensible ahí y creo que no tenemos acceso a algunas fuentes de información para eso, ¿no? Ujú. Pero una proxy de esto podría ser lo que el MIDIS en su momento calculaba. No sé si lo sigue usando, desconozco, pero pensaría que sí para los programas sociales. Lo que es el CISFO, el famoso CISFO. Debería aún ser útil para el MIDIS cuando construyen programas sociales, juntos, Caliwarma, etcétera, que una especie de censo es el CISFO, por ejemplo. ¿Ok? Pues sí, es interesante tu pregunta. De hecho, mientras más disponible esté la información, mejor aún, ¿no?
Aquí ya uno ya tiene las variables construidas, ¿no? Pero en teoría se pueden construir ad hoc. ¿Ok? De hecho, la idea de ver todos estos temas, al final van a abrir muchas ideas para ustedes. Y qué mejor que si están trabajando en un área de estos temas o piensan hacer algún trabajo relacionado con alguno de estos temas, es bueno conocer el tipo de información que necesitan para, digamos, trabajar o desarrollar el tema en sus intereses, ¿no? ¿Ok? Ok, perfecto. Yo muy agradecido más bien por su asistencia y bueno, si no hay otra consulta, igual puedan hacerlo al mismo Educate Perú. Todos los materiales, como indicaba, está en el aula del GitHub o en el GitHub de mi repositorio. Y bueno, también tiene mi correo. Si por A o B a veces demoro en contestar, estoy en algunas cosas, pero sí lo tengo presente cuando me hacen algunas consultas. ¿Ok? Y si me olvido, no se olviden de volver a escribirme para hacer un poco reiterativo de la consulta que me hicieron. Ok, ah, entonces eso sería por mi lado y más bien muchas gracias por su atención y bueno, igual yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias, profesor, por la ponencia de hoy. Confirmar a todos que sí o sí iniciamos el 5 de enero. Entonces ya pueden aprovechar la preventa, el pronto pago ahora mismo y matricularse, ¿no? Ya con más del 20% de descuento, ¿no? Que actualmente tiene el precio del curso. Porque luego ya va a estar su precio real. Así que chicos, escríbanos al WhatsApp. Les pasé el número de WhatsApp 937-257-102 y le vamos a brindar más información del curso. Muchas gracias otra vez, profesor Tolentino, y nos vemos en clase. Hasta luego, chicos. Cuídense, gracias. Nos vemos chicos, cuídense, nos vemos Frankie. Chao, chao.